Recordemos cómo nace la CICIG. La CICIG nace con, primero, un fuerte cabildeo de determinadas personas, tanto en el gobierno como en Naciones Unidas. Se crea lo que se llamó CICIAX, pero la Corte de Constitucionalidad la declaró inconstitucional. De esa cuenta fue modificada, fue adaptada y se aprueba mediante la firma de un convenio entre Estado de Guatemala y Naciones Unidas, que es luego aprobado por el Congreso. Independientemente de que luego de tantos años el ejercicio único en el mundo tuvo muchos errores, es imposible que en las condiciones actuales un ejecutivo busque el apoyo de un organismo internacional, puede ser Naciones Unidas, pudiera ser la OEA, y que el Congreso lo apruebe. Pero más allá de esto, lo que se debe hacer, lo que todo candidato debiera de ofrecer y todo presidente debiera cumplir, es fortalecer al organismo judicial, fortalecer las capacidades de investigación y la cobertura territorial de la Fiscalía y del organismo judicial. Buscar ayuda afuera siempre nos va a dejar en un estado virtual de indefensión y de dependencia de organismos internacionales. Una de las cuestiones que se persigue dentro de todos los poderes judiciales como un valor prácticamente absoluto es la independencia de los jueces. En el caso de la CICIG, desgraciadamente, se manipuló esa independencia, se persiguió jueces, se menospreció a otros jueces, se hizo lo posible para que la judicatura hiciera lo que la CICIG quería que se hiciera. Esa fue una manipulación que Naciones Unidas trató de evitar años antes, incluso sacando a la Corte Suprema de Justicia del ruedo y del nombramiento de jueces para que no hubiera esa manipulación, y se permitió con la CICIG años después. Sería muy lamentable regresar a una CICIG o a un ejercicio similar en el futuro. ¿Tuvo algún resultado y no tuvo el tiempo tal vez de desarrollarse? 12 años estuvo aquí. Es una década más 2 años. Y los resultados fueron absolutamente nulos. Claro, agarraron a unos cuantos, los metieron a la cárcel y sí, están ahí, pero se violaron muchos procesos, debidos procesos, gente que estaba metida en la cárcel que no tuvo la oportunidad de defenderse, presuntamente inocentes. Se cometieron demasiados delitos. ¿Quiere decir que para curar una enfermedad traemos un mal peor? No. 12 años fueron suficientes. Es más, la CICIG se extralimitó a tal punto que querían cambiar la constitución política de la República de Guatemala. Un grupo de extranjeros haciendo eso. Sí, aquí hay que tomar muy en cuenta que cuando los candidatos atentan contra la soberanía del país, nos ponemos en riesgo. Yo quiero remontarme a los orígenes de la CICIG, que era combatir los SIACs, que eran los cuerpos clandestinos del crimen organizados inquistados dentro del Estado de Guatemala. Yo no veo ningún resultado de cuerpos clandestinos inquistados en el Estado, cuando hoy día el narcotráfico es el que gobierna en el Estado de Guatemala, en las Cortes, en las municipalidades, en el Congreso. Yo no veo esa lucha criminal adentro de las fuerzas de seguridad, de la policía o del ejército que se haya limpiado. Entonces, es totalmente fallido y, como decían ustedes, fue un experimento de Naciones Unidas que al final no cumplió con el cometido y por lo que tuvieron que ser expulsados muchos de sus funcionarios internacionales que estaban en Guatemala.